Elecciones en Brasil el domingo que viene, elecciones presidenciales, por lo que indican todas las encuestas, primera vuelta, habrá una segunda vuelta a fines de octubre. Y una figura central en un Brasil partido en dos, se llama Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es un personaje que para buena parte de la sociedad brasileña y para muy buena parte de las personas que piensan correctamente o que piensan sanamente es repudiable. Bolsonaro es un ex militar, está en la política hace 20 años, sus hijos son políticos, su hermano es político, y se ha caracterizado por un pensamiento de ultraderecha hiperreaccionario, repulsivo en algunos aspectos. Bolsonaro no solo defiende la dictadura militar brasileña que se inició en el 64, defiende la tortura, dice o ha dicho que le resultaría impensable amar a un hijo gay y que si tuviera un hijo gay preferiría que muriera en un accidente, además de cantidad de descalificaciones a minorías de todo tipo de las que existen en Brasil, desde los negros hasta los indios. En un debate parlamentario, él es diputado, a una diputada le dijo: yo no te violo porque no te lo mereces. Bolsonaro hoy representa, martes, el 32% de la intención de voto en Brasil y está creciendo. ¿Por qué crece Bolsonaro? Por el repudio que se expresa detrás de él a otro Brasil, el Brasil de Lula. Lula, que se ha convertido en un emblema de la corrupción en Brasil, que es el protagonista central del caso Lava Jato por sus vinculaciones con Petrobras y Odebrecht, no puede ir a la elección porque está preso en Curitiba. Pero ha apadrinado a un candidato bastante potable en términos de imagen, que viene de San Pablo, un distrito donde el PT, el partido de Lula, no es exitoso, pero este candidato, Fernando Haddad, logró ser alcalde de San Pablo. Y hoy detrás de Haddad se expresa el repudio a Bolsonaro, pero detrás de Bolsonaro se expresa el repudio a Haddad, cuya imagen negativa, por su vinculación con la corrupción del PT y de Lula, sube y el rechazo sube. Muy probablemente haya segunda vuelta entre estos dos Brasiles. No hay una corriente de adhesión a Bolsonaro, hay una corriente de rechazo a Haddad. No hay una corriente de adhesión a Haddad, hay una corriente de rechazo a Bolsonaro. Son dos proyectos de rechazo que se enfrentan. Cada uno busca la eliminación del otro. ¿Por qué esta crisis política y por qué surge alguien tan, diríamos, monstruoso como Bolsonaro, que se propone como la solución de los males brasileños? Porque en Brasil hubo la combinación de dos factores que siempre que se combinan dan malos resultados. Recesión, varios años de recesión, una gran caída en la actividad económica y corrupción. ¿Por qué no venimos a la Argentina? La Argentina está ingresando en una corrupción, en una recesión ligada a la corrupción, que convive con la corrupción. La Argentina acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario que se basa en reducir la cantidad de dinero y eso para frenar la corrida del dólar. Pero la consecuencia es que para lograr ese objetivo la tasa de interés tiene que estar en más del 60%. Bueno, ¿eso qué va a producir? Un gran achicamiento de la economía, una gran caída en la actividad económica, presumiblemente va a haber desempleo, va a haber menos actividad, va a haber una gran estrechez y caída del salario, porque el desempleo produce como reflejo la caída del salario. Todo esto convive, esta recesión, con la corrupción. No solo con la corrupción que vemos en los cuadernos de Centeno y que pintan de manera siniestra la década Kirchner. Hay otros espectáculos peores que los cuadernos de Centeno con los que estamos conviviendo todos los días. El narcotráfico que está asolando la vida de los rosarinos y que ha llevado al obispo de Rosario a decir que la política frene este fenómeno
de droga, lavado de dinero y violencia, con amenazas a curas de Rosario. Han baleado una iglesia la semana pasada. En la provincia de Buenos Aires aflora lo que todos sospechábamos que había: mafias enquistadas en la justicia y en la policía, combinadas con criminales comunes, y un juez que las lideraba, el juez Melazo. ¿Solo en La Plata sucede eso o eso está entendido en muchos circuitos del conurbano bonaerense, donde conviven fiscales corruptos, comisarios corruptos, jueces corruptos y bandas de delincuentes? Corrupción, recesión. ¿Nos vendrá un Bolsonaro? ¿O ya tuvimos un Bolsonaro? No alguien reaccionario con la cabeza de Bolsonaro, pero sí ese papel de repudio a la política tradicional. Kirchner, entre el 2003 y el 2005, expresó eso: el repudio a la política clásica, como Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil. ¿Macri no es también un Bolsonaro? Macri, cuando dice no quiero un pacto político, no me quiero mezclar con los peronistas, poca relación con los radicales, no los quiero en el gobierno, ¿no está diciendo yo soy lo otro de la política? Yo soy antisistema, yo vengo a redimir a la política de las lacras de la política. ¿Macri tiene algo de Bolsonaro? Obviamente no porque sea alguien fascista de ultraderecha, pero sí en este temperamento. Y la pregunta final: ¿habrá que esperar un Bolsonaro? ¿Lo hayamos tenido o lo vayamos a tener? ¿O ese es el error? Los italianos tuvieron a Berlusconi después de un gran fenómeno de corrupción. No le sirvió de nada. ¿Hay un redentor o la redención de nuestros males es una tarea colectiva? Mucho más larga, mucho más sacrificada, mucho más gris. Mientras tanto, seguimos alucinados, perturbados, en la tal vez malsana búsqueda de un Salvador.